de acuerdo al mapa establecido. Empezamos las primeras incursiones con 18 mártires que fueron ejecutados en 1568 por predicar el Evangelio y fueron llevados a la Santa Inquisición por Guatemala y trasladados a México para ser ejecutados en el quemadero. El historiador católico, incluso Ernesto Chinchilla, en su libro La Inquisición en Guatemala, indica los nombres de por lo menos 18 mártires juzgados por la Inquisición, que en su mayoría fueron llevados a la muerte por ser evangélicos. En el ambiente político entra un personaje muy especial, Mariano Gálvez, que es un presidente liberal, que incluso la primera universidad evangélica lleva su nombre. Esta universidad tenía el propósito de enseñar teología y hoy ha crecido y es una de las principales universidades del país. Fue elegido como jefe de Estado en 1831, igual que Justo Rufino Barrios, profesó un odio hacia los católicos, desterrándolo de muchas hermandades y de hecho les expropió el 59% de bienes y terrenos. Gobernó cuando Guatemala padeció el cólera morbus y esta figura es interesante porque le empezaron a generar muchos ataques y mucha presión de tal forma que lo acusaron de envenenar al país, que él había producido el cólera morbus en ese año. Y obviamente creó un descontento, el pueblo creyó las mentiras que estaban propagando los sacerdotes y aristócratas y fue una de las causas de lo que derrocaron en 1838. Se funda la primera colonia menonita en las Verapaces con un acuerdo comercial en 1834 con la Eastern Coast of Central American Commercial Agriculture Company, que estableció con el gobierno de Mariano Gálvez un tratado para poder colonizar el área de las Verapaces y Petén. Como ven en el centro, allí aparece el área de las Verapaces y está situado más o menos en el norte del país. Y llegaron los primeros 73 protestantes para colonizar las Verapaces en una goleta Merian Arabella y fueron liderados por el belga Fletcher, que establecieron colonias llamadas Abbotsville y Nueva Liverpool, con construcciones traídas prefabricadas para ser armadas por partes. La colonización fue abandonada en 1939 por las carencias que había en el sector. El primer misionero en Guatemala llegó en 1840, que fue Rodolfo Cruz, un ministro luterano alemán que llegó por el intento de esa colonización para hacerse cargo de las necesidades espirituales que tenían esas colonias. Después, por gestiones de la misma compañía, llega Federico Crowe en 1841, que es un personaje de mucho impacto en la ciudad de Guatemala, un inglés de 17 años que llegó para ser maestro de escuela en las colonias Abbotsville y que sustituyó a Crowe ya que había abandonado su función. Crowe nació en Bélgica, pero de padres ingleses, quien llegó desde Belice en el año de 1841 para establecerse en el área de las Verapaces y poder propiciar esa colonización. Sin embargo, fue expulsado por el gobierno por su intención en fundar iglesias protestantes. A Federico Cruz se le considera como el primer evangelizador debido a que Cruz solamente estuvo 8 meses en el país, que tuvo que ser abandonado por su misión por las condiciones paupérrimas que lo decepcionaron. Cruz y Crowe comenzaron a extender su misión evangelizadora mediante visitas a casas, lecturas dominicales y estableciendo células en cada uno de los hogares. Y se le considera como el primer colportor. Y el colportor, el término, implica a aquellas personas que se dedican a distribuir la Biblia al ver y con su ansia de predicar el Evangelio y que no, su misión no era fructífera con los colonos, se reorientó a evangelizar a las personas locales y como maestro de escuela y capellán en la colonia tenía la capacidad para poder enseñar el Evangelio en esta situación. Es interesante que su misión lo llevó a distribuir 125,000 Biblias en la región, ya que en ese tiempo, para las circunstancias, era un esfuerzo tremendo para poder realizar. Encontró una fuerte oposición, ya que un sacerdote católico presentó una queja al corregidor acusándolo de circular libros heréticos. Imagínense que la Biblia era un libro herético
lo cual tuvo que abandonar las Verapaces. Pero decidió seguir en Guatemala y se trasladó a la capital, y allí mismo fundó una escuela para la lectura de la Biblia, la conversión religiosa y la enseñanza del idioma inglés. Y el gancho fue enseñar inglés a las personas que estaban en la capital, pero de paso las evangelizaba. Lamentablemente en la ciudad continuó la oposición a su evangelización y la gente, muchas veces los conservadores querían desterrarlo simple y sencillamente por el uso de la Biblia en la escuela. Se cree que recibió alguna clase de apoyo de unos cuantos liberales para contrarrestar esa acción del sacerdocio católico, por lo que se le apoyó en esos esfuerzos educativos y misioneros, y pidieron el apoyo de cónsules para que pudiera publicar sus tratados bíblicos. Crowe fue expulsado por Rafael Carrera, que es un dictador que tuvo dos periodos, de 1844 a 1848 y de 1851 al 1865, y la fecha nefasta fue el 2 de abril de 1846, cuando Crowe es expulsado. Carrera era un campesino analfabeto con vocabulario vulgar, cualquier parecido es pura coincidencia, que empezó un movimiento guerrillero de campesinos el 9 de junio del 37 y ocupó el poder. Él fue el presidente de la República de Guatemala, que la instituyó él mismo el 21 de marzo del 47, y fue nombrado presidente vitalicio en 1854. Por la solicitud del arzobispo de entonces, Francisco de Paula García Peláez, y por la orden del presidente Carrera, fue expulsado. Pero dicen por ahí que se reunió con el presidente Carrera y le obsequió un Nuevo Testamento para que pudiera comprender la Biblia. En ese sentido entra posteriormente un presidente que cambió radicalmente la perspectiva de Guatemala, Justo Rufino Barrios, que gobernó de 1873 a 1885, al que se le llama el Reformador. De hecho, la avenida principal de Guatemala, la Reforma, es en honor a él, por el Reformador, y fue conocido por sus reformas liberales y por su intento de integrar Centroamérica, y de hecho falleció en una batalla con Salvador para tratar de integrar Centroamérica por la fuerza, en la batalla de... Llega al poder en sucesión de García Granados, otro presidente reformador, y puso en marcha la llamada reforma liberal. Lo interesante de Barrios es que expulsó a los jesuitas, ya que quería impedir la influencia política y social que tenía el catolicismo. Y esa libertad de empresa empieza con una libertad de prensa y de culto, la supresión de los diezmos y de las órdenes religiosas a los católicos, estableció el matrimonio civil como el único oficial en el país, quitándole el poder y el dominio que tenían en ese sentido la Iglesia Católica, cementerios seculares, los registros civiles que reemplazaron a los registros religiosos, porque antes la Iglesia Católica era la encargada de hacer todos los registros en esa época. Expulsó a los jesuitas. Esto es tremendo, que los jesuitas son el brazo educativo de la Iglesia Católica, e impulsó la educación laica en todo el país. Curiosamente, estableció escuelas primarias gratuitas y obligatorias y cerró la Universidad Pontificia de San Carlos y creó la Universidad Nacional San Carlos Secular, que es la que estamos actualmente, una de las universidades del Estado de más prestigio. El billete de 5 quetzales lleva su imagen, ahí pueden tener una extensión o una ampliación del billete de 5 quetzales donde está la imagen. Curiosamente, el presidente Barrios inicia el proceso de la primera iglesia en Guatemala en 1882, y tiene que ver una mujer en este aspecto, porque la oración de una ferviente cristiana, Francisca de Clips, que ella era de las Islas Roatán en Honduras, pero era esposa del embajador británico en Guatemala, y por medio de contactos amistosos con el presidente Barrios, le recomendó la llegada de los evangélicos a Guatemala. Y es por eso que el 2 de noviembre del 82 llega el pastor John Clark Hill, que era un presbiteriano de Nueva York, como invitado del presidente, y después de su gira presidencial que hizo por Estados Unidos y Europa. El reverendo John Clark Hill llega como representante de la misión protestante a Guatemala.
sin saber español y como un simple visitante para explorar a nombre de las juntas extranjeras de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, y su objetivo era investigar si había necesidad espiritual o la posibilidad de abrir campus en Guatemala. Obviamente había mucha necesidad y espiritual y se queda en Guatemala, y pide que le envíen a su familia de inmediato y empieza una clase bíblica con personas de habla inglesa, lo que hoy es conocido en Guatemala como la Union Church, una iglesia interdenominacional. Hill y su asistente local Canales iniciaron una predicación y enseñanzas en español en 1885 y se convirtió lo que es hoy la Iglesia Presbiteriana Central, situada atrás del Palacio Nacional. Fundó un centro educativo de habla inglesa en el Colegio Americano. Ustedes pueden ver las fotos de lo que es la Union Church y pueden ver el campus del Colegio Americano hoy en día. Es uno de los colegios más importantes y curiosamente a ese colegio americano Justo Rufino Barrios envió a sus hijos. Imagínense la influencia que puede tener la oración de una mujer que cambió el destino de Guatemala y cambió e inició la construcción o el ingreso de una iglesia formal como los presbiterianos. Bajo la dirección de Hill, el primer templo se termina en 1894 y está situado atrás de la iglesia, atrás del Palacio Nacional hoy y atrás de la Casa Presidencial. Varios presidentes han querido sacar a esa iglesia presbiteriana del lugar donde estamos, pero solo por la providencia de Dios no lo han podido hacer porque justo Rufino Barrios cedió ese terreno a la iglesia presbiteriana. Incluso le han ofrecido otros presidentes, no han podido sacarla ni por la fuerza ni sobornándolo, ofreciéndole otros terrenos. Pero la iglesia presbiteriana central sigue hoy firme como una evidencia de la providencia de Dios, que ahí tiene que estar en el corazón de Casa Presidencial hoy en Guatemala. Pero el proceso se enriquece y vienen otros misioneros presbiterianos para establecer un colegio en la capital en 1886, iglesias evangélicas en el occidente, incluyendo la iglesia presbiteriana en Quetzaltenango, que está al occidente del país, y muchas otras congregaciones. En 1887 aparece la Sociedad Bíblica Americana, que como ustedes saben, su objetivo era hacer misiones para diseminar la palabra de Dios y para traducir en varios idiomas. Hay, creo que estoy como 23 idiomas mayenses en todo el país y varios de ellos la Biblia ya está traducida a esos idiomas. Y se inicia el establecimiento de las iglesias misiones centroamericanas, que es una misión conservadora de mucho impacto en Guatemala. Y eso fue en 1899 que llega el reverendo Bishop y su esposa, quienes establecieron la iglesia Cinco Calles, donde comenzaron su labor de misioneros. El metodista Francisco Pensotti, que es otro personaje interesante en Guatemala, que hay un colegio que lleva su nombre, les brindó la ayuda y protección e inicia el establecimiento de las iglesias Misión Centroamericana, que hoy tienen un instituto que es el CETECA, que es de prestigio internacional. Incluso varios pastores bolivianos y de otros países de la región han llegado a estudiar porque tienen un campus para poder establecer. Lo interesante es que Dios establece una estrategia muy interesante para extender su ministerio. En el 2 llegan la iglesia Amigos, los cuáqueros que se establecen en Chiquimula. En 1904 llega la iglesia Nazarena que se establece en Cobán y Petén. En el 91 la iglesia primitiva por los estadounidenses se establece en Santa Cruz de Quiché, y prácticamente todo el país estuvo rodeado de centros evangélicos. Lo más interesante es que Dios juntó a las principales congregaciones que llegaron y se distribuyeron el país para no duplicar esfuerzos. Los nazarenos se fueron al norte, ustedes pueden ver la figura ahí. Los presbiterianos se fueron al norte y al sur, al sur y al norte. Los metodistas y mi iglesia centroamericana y los Amigos se fueron a lo que es Barrios e Izabal. Entonces, prácticamente no quisieron tener conflictos y se distribuyeron para hacer un mejor trabajo.
Es impresionante cómo en esos momentos la unidad de la iglesia en Guatemala trasladó o pasó por las denominaciones o los intereses denominacionales y se dedicaron a establecer en esa situación. De 1923 al 37 se establecen 7 misiones en la capital. La Misión Evangélica Nacional, que es después la Iglesia de Dios de la Profecía Universal, las Asambleas de Dios en 1924, la Iglesia Misión Evangélica Independiente en 1929, que nació de la Centroamericana 5 Calles. Se establece la Asociación de Bautistas en Zacapa en 1926, la Iglesia de Dios del Evangelio Completo en 1936 y las Asambleas de Dios en 1937. Allí empieza el primer boom. Y curiosamente ahí entra otro personaje, que es un dictador, general Jorge Ubico, que gobernó al país del 31 al 44, para la construcción de carreteras utilizó el trabajo. Por favor, su micrófono y deje el pastor Saí hablar ya, porque está interfiriendo. Perdón, hermanos, por favor, tengan cuidado del micrófono para que... Adelante, Pastor Said. Gracias. Curiosamente, así una ley de Gabriel, que todo aquel que no estaba sin hacer nada y sin trabajo, lo reclutaban para construir carreteras, pero el objetivo era utilizar a los indígenas como una fuerza sin costo para poder realizar esas cosas. Este es un presidente que simpatizaba con las políticas fascistas de Mussolini, Francisco Franco y Adolfo Hitler, e impidió que más misioneros ingresaran al país, bloqueó la entrada de más misioneros, pero muchos de ellos siguieron llegando al país como turistas, entre comillas, para seguir apoyando y creciendo el evangelio. Entonces, en resumen, durante el 87 al 1937 se dieron casos de hostigamiento, acoso religioso, ataques verbales para extraditar a los diablos protestantes de comunidades rurales, y había mucha oposición de grupos indígenas, pero eso no detuvo la marcha del evangelio y siguió caminando. Y hubo una explosión de la iglesia entre el 40 y el 56, donde 17 misiones se establecieron, como misión Emanuel Guatemala, las misiones del Ministerio de la Señorita, que también impactó mucho a Guatemala, Estela Zimmerman, una misionera que dio su vida a Guatemala, su patrimonio, todo su esfuerzo, dejó un legado en las misiones mundiales, misión interdenominacional, la Iglesia Filadelfia, y también se estableció la Iglesia Evangélica Cuadrangular en Guatemala. También se establece la conversión de iglesias bautistas, la Iglesia Luterana, el Calvario, el Mundo Unido, el Príncipe de Paz, y aunque se dieron muchas restricciones durante el periodo de la liberación, no se detuvo el ingreso de misiones protestantes provenientes en su mayoría de Estados Unidos. Y vemos en cada una de las funciones el crecimiento de la iglesia. Entra otro personaje, el presidente José Arévalo Bermejo, que gobernó al país del 45 al 51, que hizo cambios sociales importantes, como la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que instauró el Código de Trabajo, y el Instituto Nacional Centroamericano de Alimentación, Centroamericano y Panamá, Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá, que es uno de los institutos de investigación más importantes del país. De hecho, mi hermano Gustavo sacó su especialidad ahí, junto con su esposa y mí tuvieron la oportunidad de estudiar en el INCAP. Concedió, entre muchas otras cosas, y ahí viene lo trascendente, la libertad de cultos. Gracias a la influencia del presidente Arévalo, se dio la explosión evangélica desde un punto de vista político y social. Pero esas libertades se vieron limitadas en 1955, cuando el gobierno de la Liberación Nacional, comandado por el coronel Castillo Armas, dio un golpe de Estado, y allí se dio la muerte del pastor de la iglesia, Emanuel Max Vázquez, quien por instigación de la curia de la parroquia de Alotenango en Zacatepeques, donde está Antigua Guatemala, instala a la multitud para lapidarlo. Curiosamente, estos levantamientos fueron propiciados y hubo mucha gente que fue perseguida dentro de la iglesia. Muchos creyentes esa noche fatídica huyeron a lugares cercanos a la Antigua
para salvar sus vidas. Entre ellas aparece el pastor bautista Daniel Moscoso, a quien tuve el privilegio de conocer en la iglesia bautista donde nací, igual que mi hermano Gustavo. Y él tuvo que huir junto con su familia y varios visitantes que estaban haciendo labor evangelística en ese lugar. La segunda fase de la explosión evangélica, se fundan 34 misiones entre 57 y 82, entre ellas la misión Betania de Quetzaltenango, muy importante, donde sale uno de los cantantes más famosos de evangélicos de Guatemala, y sale Bethesda Chimaltenango también, Iglesia El Verbo, donde sale un presidente que vamos a hablar de él, que hay colegios y universidades, la Iglesia LIM, Fraternidad Cristiana, nace en esa época también, Monte Bazán, una congregación conservadora que tengo mucha relación con ellos, que está dirigida por el pastor y fundada por el pastor Guillermo Galindo, que está en vida todavía al frente de la congregación, y tienen 100 iglesias alrededor de todo el país. De hecho, es un templo ahí que está en Sololá, al lado de lo que dicen uno de los lagos más bellos del mundo. Ahí está. Nace la Pentecostés y otra congregación, la Puerta del Cielo, y muchas más. Hay un evento, una campaña evangelística que le llamaron Campaña de Evangelismo a Fondo, EVA, que sucedió en 1962, que lo interesante es la unidad que se formaron entre esas denominaciones y entre esas iglesias evangélicas, y todos se centraron en un mismo Dios e hicieron trabajando con una mística igual evangelística, ¿verdad? Participaron la mayoría de las 500 iglesias que había en ese momento. Un gran número de ellas se dieron a un pastor para que estuviera a tiempo completo trabajando durante un año en lo que duraba el EVA. Un esfuerzo que solo Dios lo pudo haber hecho, y culminó en noviembre con un mes de diaria predicación evangelística, exceptuando los días sábados, que se realizó en el gimnasio Teodoro Palacios Flores. Ahí tienen una foto del gimnasio Teodoro Palacios Flores, donde fue abarrotado al finalizar esa campaña evangelística. El 25 de noviembre del 62, el estadio Mateo Flores, se reunieron 30,000 personas, entre ellos el presidente Miguel Idigo Las Fuentes y miembros de su gabinete, miembros del Congreso de la República, del organismo judicial, donde fue el pastor argentino Fernando Bangioni. En ese año se registran, con una población de 5 millones, 20,000 consejeros, 500 grupos de oración, 20,000 profesiones de fe al Señor Jesucristo. Muchas iglesias proclamaron y duplicaron su membresía en ese año. Una campaña que dio 20,000 almas para el Señor Jesucristo. Un suceso lamentable, pero que utilizó Dios también para unificar, fue el terremoto de 1976, un terremoto de una magnitud de 7.6, que dejó 25,000 muertos, 77,000 heridos y 1 millón de damnificados. Se destruyeron 500 edificios de escuelas públicas y 900 templos evangélicos. La iglesia evangélica se unificó para apoyar esta emergencia, estableciendo a través de la Alianza Evangélica un comité de emergencia con reconocimiento del entonces presidente Shel Eugenio Laugerud García. Una tragedia nacional muy impactante, en lo cual la iglesia participó, y fue un momento estratégico porque se calculó que hermanos de diferentes países evangélicos, de países amigos, incluyendo Estados Unidos, México, Centroamérica y curiosamente de Singapur, donaron 42 millones, en ese tiempo eran dólares, que son quetzales, 42 millones de dólares, lo cual hizo posible la reconstrucción de miles de casas, albergues temporales, templos, colegios y muchas instituciones evangélicas. De hecho, el Liceo Javier en ese momento, que es un instituto, un colegio jesuita, se cayó. Gracias a Dios que fue a las 3 de la mañana y no hubo más muertos. Hoteles se cayeron, varios edificios se cayeron, algo tremendo. Pero la misericordia de los evangélicos unificó a muchas iglesias que estaban separadas por doctrinas menores. Sirvieron a 2 millones de personas necesitadas. Curiosamente, las iglesias que enfatizaban la sanidad divina aceptaron la utilidad de la medicina. Miren, esto es interesante.
por las múltiples heridas físicas al caerles encima techos, casas y aún cerros. Uno de los periódicos decía estas palabras: los católicos deberían aprender de los evangélicos, pues estaban ocupados sanando, alimentando y sirviendo al prójimo y no dedicados a reconstruir sus templos dañados, que era la principal preocupación de los católicos. Amén. La unidad del pueblo evangélico en el centenario de la llegada del evangelio, que fue otro punto interesante, donde utilizó un movimiento unido del 90% de las congregaciones, que fue un evento de 3 años, que culminó con un desfile por la capital de 50,000 personas que marcharon de diferentes puntos de la ciudad y del país, culminando la concentración el 28 de noviembre del 82 en el Campo Marte. Ahí pueden ver una figura de lo que es el Campo Marte. Está enclavado en un lugar de influencia militar. Ese esfuerzo evangelístico llegó a casi a todos los pobladores del país y reafirmó el existente de una población protestante dinámica, evangelizadora, que estiman algunos que era el 22% de la ciudadanía. 1.7 millones de evangélicos se calcula en ese tiempo. Pero una nueva explosión sucede en 1983. La primera que sucedió, resumiendo, era conservadora histórica, pero la segunda fue la explosión pentecostal, que también es histórica, organizada y pujante, que incluye a muchas organizaciones independientes llamadas simplemente pentecostales, entre ellas las Asambleas de Dios y la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, ambos movimientos procedentes de Estados Unidos. En esta nueva explosión aparece una iglesia importante, que es Iglesia de Cristo Elim Central, que tiene un auditorio de 3,200 con 2 servicios dominicales actualmente, y esta misión fue fundada por el doctor Otoniel Ríos Paredes, quien se convirtió en 1962 en una de las Cruzadas Nacional del Evangelismo a Fondo de EVAF, y que asisten aproximadamente ahorita 6,000 personas, alquilan buses para ofrecer transportes desde la iglesia, tiene 220 grupos celulares e iglesias diferentes de países como Elim El Salvador. Curiosamente, Elim El Salvador lo hago mencionar porque el pastor que dio vida a esta Elim del Salvador es un pastor que nació en la iglesia bautista Betania, donde salimos, Edgar Solórzano. Exacto. Y capitaneó con la guía de Dios la iglesia más grande de América Latina, que algunos estimaban de 125,000 participantes en iglesias de Elim del Salvador, con la cual tuve el privilegio de conocer. Con la muerte de Otoniel Ríos Paredes nacen varias congregaciones muy fuertes, Ebenezer, Miel, Rey de Reyes y Maranata, en fin, varias congregaciones que se diluyen y empiezan a crecer a su propio lugar. La más impactante de esas es el Ministerio Ebenezer de Guatemala, que está dirigido por un movimiento apostólico que es el apóstol Sergio Enríquez, como él se autodenomina, que está incrustado en una zona popular de la zona 5 de Guatemala. Tiene 260 iglesias en Guatemala y 40 en el mundo, con una asistencia de 12,000 personas, estima. Tiene radios, tiene una televisión que predica la palabra de Dios, tiene un colegio impactante de Roca de Ayuda y es el predicador más escuchado en los mercados. Cuando uno va a visitar mercados, en la mayor parte de establecimientos se escucha la radio, los mensajes de Sergio Enríquez. Tiene un templo para 2,000 personas y con 4 servicios dominicales en la zona 5. Es su orientación. De hecho, tiene lo que le llaman en Guatemala una proclama profética el 31 de diciembre que alquila un estadio donde el estadio, el único y el principal, el estadio Mateo Flores, que lo alquilan para ahí hacer su proclama profética. Aparecen las mega iglesias, no necesariamente apostólicas, ¿verdad? Y aparece la familia de Dios. Es una iglesia importante que tiene un canal de televisión que tal vez es el que mayor audiencia tiene en todo el país, que es el canal 27. Tiene muchas radios también. La iglesia centroamericana en Nazaret, con 4 hijas en el municipio
central y varias de ellas en el área rural. Unas mega iglesias como Misión Betel en San Pedro La Laguna, que es una iglesia netamente indígena dirigida por un pastor indígena. Curiosamente no se ha llamado apóstol, ha mantenido su orientación de llamarse pastor, y tiene 81 congregaciones alrededor de ese sector occidental del país, cerca del lago de Atitlán, que según dicen es uno de los lagos más bellos del mundo. Ven una foto del templo de San Pedro La Laguna, que está en la parte superior, que tuve el privilegio de conocer y hacer varios seminarios de liderazgo en evangelismo en ese lugar, y ustedes pueden ver abajo la iglesia centroamericana Nazaret, que está en la parte central del país. Aparece el Ministerio Shaddai, con 12,000 miembros y más de 80 iglesias en América, Europa, colegios y una universidad. Impresionante la Universidad San Pablo del Shaddai. Tiene un templo para 5,000 personas, tiene 3 servicios con traslado de buses y tiene un colegio importante. Y empieza el boom de los megatemplos. La Misión Cristiana Evangélica Lluvias de Gracia, con un auditorio de 5,000 personas con 3 servicios, que fue establecido en los 90 por el pastor Edmundo Madrid y que se convirtió en uno de los nuevos apóstoles de la nueva reforma apostólica. Tiene un parqueo para 15 y 20 autobuses, tienen 960 grupos celulares, y curiosamente esta fue una de las primeras iglesias en Guatemala a utilizar la estrategia de grupos en casa, con la iglesia de Yoído, y de una congregación que tenían 800 se disparó en mucho tiempo, triplicó su atención, y hoy ya tienen que alquilar edificios y tienen que alquilar estadios para poder hacer sus concentraciones de todas las iglesias que tienen. Una de las más impactantes es Fraternidad Cristiana de Guatemala, fundada por el pastor Jorge H. López en el 78, que la fundó con 22 miembros de la Iglesia del Calvario, que es un pastor que rompe paradigmas. De hecho, él cambia la imagen que tenían las personas del evangélico, algo similar a lo que nos explicaba el pastor se me fue el nombre, acerca del pastor Ruibal, que cambió la mentalidad del pueblo evangélico. Lo mismo hizo Fraternidad Cristiana con Jorge López, pero no de una manera más estratégica, con una visión muy clara. Su visión es, y no la ha cambiado desde entonces, tener una iglesia grande, centralizada, atacando o evangelizando a los líderes y a la gente empresaria, para que a su vez el evangelio corra a lo largo de las organizaciones. Frater Russell, y de hecho nació en una iglesia, en casas, empezó después creo que ya les comenté algo, pero vale la pena recalcarlo, empezó haciendo lugares o reuniones en hoteles. Después, los domingos, después de los días de fiesta de los sábados, los servidores iban a barrer y a limpiar el hotel para que estuviera listo en ese evento. El servicio el domingo fue totalmente criticado por esta situación, y muchas lo acosaron de cómo era posible que en ese lugar donde se disfrutaba y era en torno de Satanás, ahí se predicaba el evangelio, y ahí se mantuvo. Después se trasladó a un cine, y ahí en el Cine Reforma estableció era un evento para 800 personas y se trasladó. Después cometió una de las más herejías, donde compró un terreno en una de las principales calles, que era la Roosevelt, en un lugar que fue de todo, desde prostíbulo, desde gimnasio, salón de belleza, salón social, de todo, pero ahí lo compró y construyó 2 auditorios, uno para 3,500 personas y el original que estaba para 500 personas. Tiene 2 edificios educativos, tienen el liceo bilingüe Fraternidad Cristiana, y tiene un salón de eventos para 90 personas ubicadas en la parte superior del auditorio menor. Tiene un espacio de parqueo para 550 carros, tiene 4 servicios, uno el sábado y 3 el domingo. Y la estrategia de Jorge López, del pastor Jorge López, es
darle comodidad a la gente para que se sientan cómodas, que puedan llegar al lugar y parquear sus carros de una manera. Ahí pueden ver unas imágenes de lo que es el Auditorio Menor. El primer día cuando se inauguró, se reunían en el barco que tenía para 500 personas y apretados 800 porque se juntaban en las sillas. El primer día que inauguró el Auditorio Mayor para 3.500, el primer día se llenó. Al segundo domingo tuvo que abrir 2 servicios y hoy hay abiertos 3 servicios dominicales. En ese momento él tuvo la visión de iniciar la Megafrater. Es un proyecto que duró 6 años de construcción, que dio un costo de $30 millones, totalmente financiado por fondos de la iglesia local. No hubo ayuda extranjera, no hubo ayuda de alguna misión especial, todo con fondos de la congregación. Tiene 113,000 metros cuadrados, 50,000 metros aproximadamente en áreas de parqueo, imagínense, al aire libre, plazas, 10 edificios, tiene un mega auditorio de 12,200 personas sentadas en butacas tipo teatro, lo mejor de lo mejor para servir al Señor según su perspectiva. Un edificio de servicios integrados, administrativo, 4 niveles de oficinas, sets de televisión, estudios de grabación, 3 edificios educativos para el liceo bilingüe y una zona de campeones para la escuela dominical con 62 aulas para poder atender a 3,000 niños y 2 aulas magnas. Eso es Fraternidad Cristiana de Guatemala. Tiene un centro de convenciones, una librería, cafetería, salones para usos múltiples, tiene una torre de estacionamientos de 7 niveles para 1,531 vehículos y un helipuerto por si hay necesidad de que lleguen personajes a la iglesia, área no techada para otros 1,000 vehículos. Imagínense, hizo un periférico interno de 1.2 kilómetros y un pequeño paso a desnivel para no ocasionar tráfico a la hora de que los miembros entren a la iglesia. Tiene difusores acústicos diseñados específicamente para el mega auditorium. Curiosamente está en el centro de San Cristóbal ese mega auditorium y toda la gente se quejaba que iba a haber mucho volumen, que iba a haber mucho ruido, pero él invirtió mucho dinero. Si ustedes pueden ver arriba en la foto, está como cubierto de azul. Esa parte de azul son difusores y cobertores para evitar que el ruido no se vaya en el exterior y pueda difuminar y pueda haber una extensión. Curiosamente, en la inauguración, como hay una calle que tiene de pasar, había un montón de doñitas con rosarios pegándole a los vehículos, que cómo era posible que se hubiera puesto ese lugar de Satanás ahí en ese lugar. Tiene bocinas de tecnología, lo último, del último nivel, consolas digitales, una microfonía inalámbrica, 6 pantallas multimedia en el auditorio y tiene 2 servicios dominicales. Curiosamente, los servicios en la Frater Roosevelt y en Megafrater coinciden, se transmiten simultáneo con un sistema de circuito cerrado que va a la Roosevelt y el pastor López predica en todos los servicios desde la Megafrater. Casa de Dios, que siguió el ejemplo, que nació en septiembre del 94 por el pastor Cash Luna, es un poco más conocido en el ambiente internacional, que según cuenta la historia se juntó con 3 familias en la sala de una de ellas. Curiosamente, Casa de Dios proviene de Fraternidad Cristiana, era el pastor de jóvenes de Fraternidad Cristiana y en un momento dado le ofreció al pastor Jorge López que él quería abrir una fraternidad cristiana en el lado de carretera al Salvador y Jorge López le dijo que no. Entonces él siguió su llamado y empezó a hacer un boom en la iglesia que se impactó más que todo a los jóvenes por medio del grupo, de una estrategia del grupo de los 12 que viene de una iglesia colombiana y tiene más de 2,600 células en casa y 5,300 líderes. Tiene un megatemplo que le llama Ciudad de Dios para 11,000 personas de un costo de 45 millones de dólares. El auditorio es más pequeño que el de Ciudad de Fraternidad Cristiana, pero el complejo es mucho más amplio. Implica edificios de varios servicios en el futuro y él tiene un avión ejecutivo a su disposición para ahorrar en sus viajes misioneros. Según él, le sale más barato
tener un avión o comprar un avión que pagar la línea aérea de los otros. También hay varios colegios y universidades cristianas. Hay unos 500 colegios evangélicos en Guatemala, hay 4 universidades evangélicas, hay varios seminarios de talla internacional como CETECA, que ya habíamos hablado del Seminario Teológico Centroamericano, que ahí ya tienen una foto de CETECA, y tienen una foto del Seminario Bautista también, que está a un costado de la Roosevelt, también es muy impacto, y el Seminario Teológico de Guatemala, CETEGUA, que también da clases, una academia que es de la Iglesia Familia de Dios. Estas clases dan licenciatura, profesorados, bachilleratos, maestrías, doctorados en teología, y un porcentaje de considerables estudiantes evangélicos en muchos seminarios teológicos en las universidades. Hay varios medios de comunicación evangélicos, 3 canales de televisión que alcanzan a todo el país, varios canales regionales y por internet. Hay 10 veces más radios cristianas que católicas, y según la Superintendencia de Transmisión, hay 277 frecuencias de radio religiosas, hay 40 emisoras de radio, pero entre ellas está Radio Cultural TGN con 36 repetidoras, y Estereovisión, que viene de Harold Caballeros, y el periódico La Palabra. Hay asociaciones evangélicas de apoyo social como Centro MUR, que se dedica a dar emergencia, de apoyar operaciones a jóvenes y a niños sin ningún costo, y se les predica la palabra en ese momento. Un Centro Hope, que son interesantes porque se dedica a apoyar a los niños con síndrome de Down para que puedan servir a la congregación, y ahí apoyan a las iglesias para ver cómo pueden tratar a estos niños para que puedan integrarse a las iglesias. Pero no solo con síndrome de Down, sino cualquier tipo de autismo que pudieran tener. Está la Asociación Evangélica de Guatemala, la Asociación de Ministros Evangélicos, el Consejo Apostólico de Guatemala, las asociaciones en varios municipios, en varias zonas y sectores del país, la Convención Bautista Boliviana, guatemalteca, y últimamente la Unidad Estratégica Interdenominacional, que se ha dedicado a promover apoyo a los presidentes, ha dado un toque político y ha dado también su influencia para el apoyo a la familia en contra del matrimonio homosexual. Hubo marchas, manifestaciones de todo el pueblo evangélico, y presentaron una iniciativa de ley, la 5272, que es una ley para la protección de la vida y la familia, que tiene por objeto, ahí están, el artículo 18 es interesante porque dice: toda persona tiene derecho a su libertad de conciencia y expresión, derecho que implica no estar obligado a aceptar como normales las conductas y prácticas no heterosexuales. Ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género, siempre que no hubiera infringido disposición legal. Esto nació como una respuesta a un grupo que estaban apoyando la agenda LGTB y estaban promoviendo el hecho de que se pudieran cambiar las personas para el matrimonio homosexual y el promover el aborto. Y promovían también un cambio en el Código Civil, y dice en la parte que está en rojo, que fue lo que hacían: se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Lamentablemente esta iniciativa de ley está engavetada en el Congreso, y se iba, por toda esta situación de pandemia, se tuvo que paralizar. Veamos, dentro de la iglesia siempre hay presidentes que se han llamado evangélicos, y uno de ellos es el presidente Efraín Ríos Montt, que entró como un golpe de Estado, como un jefe de Estado en 1982 y 83. Y él, en esa época de crisis, la guerrilla estaba altamente pujante. De hecho, había riesgo de que cayera la ciudad. La guerrilla que se había mantenido en el interior ya estaba llegando a las calles de la ciudad. Y un grupo de oficiales jóvenes dieron un golpe de Estado y colocaron un triunvirato, y entre ellos estaba el general Efraín Ríos Montt, que él se proclamaba evangélico del Verbo, de la iglesia del Verbo.
Sin embargo, él tuvo algunas manifestaciones bien especiales. Hizo los tribunales especiales de fuero especial, que eran jueces encapuchados para dictar sentencia, porque lo que sucedía es que los guerrilleros o la gente eran, los jueces eran ejecutados y por los mismos guerrilleros. Curiosamente condenó a muerte a varias personas, y con la visita del Papa intercedieron para que no los mataran, pero de ahí los mató, los ejecutó. Y curiosamente posteriormente fue acusado de crímenes de guerra contra la ciudad, contra el país, ¿verdad? De genocidio lo acusaron, y eso está indiscutible y nunca lo pudieron procesar. También fue presidente del Congreso del 2000 a 2004, y ahí es donde empieza a perder perspectivas. Como no lo nombraron, no quisieron aceptar su candidatura como presidente porque había sido jefe de un golpe de Estado, él promovió lo que le llamamos un jueves negro en Guatemala, que él ordenó a sus representantes que acosaran al país. De hecho, cercaron varios edificios de empresarios para poder manifestar esa su situación. Y tengo un sobrino que estuvo rehén ahí en uno de los edificios de Pollo Campero de Guatemala, y fue una situación bien difícil, y públicamente él acosaba a esos que si no lo dejaban competir iba a seguir sucediendo estas cosas. Lamentablemente el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y también aparece Jorge Serrano Elías como presidente y Gustavo Espina, ambos nombrados y etiquetados ellos mismos como evangélicos, que intentaron dar un autogolpe de Estado al estilo Fujimori para eliminar las instituciones, y casi viene y cae y logra su propósito, pero la Corte de Constitucionalidad impidió y ordenó al ejército que le quitara la orden presidencial. Fueron destituidos ambos y fueron expulsados y salieron huyendo del país. El presidente Serrano Elías, con $350 millones se fue a refugiar a Panamá, y ahí es donde está disfrutando de su vida como disque presidente. Y Gustavo Espina, que estuvo exiliado en Costa Rica, decidió regresar al país y fue sentenciado, fue condenado. Y yo tuve la oportunidad de ver a este hombre totalmente convencido de la fe del Evangelio, sirviendo en una congregación como ujiero, como servidor. Lamentablemente el poder corrompe, y este hombre, no estoy muy seguro de Serrano Elías, de su profesión de fe, pero de Gustavo Espina sí, y él se arrepintió mucho de haber entrado a esta situación de política. Y en los periódicos, miren la caída de un déspota. Y de hecho fue tremendo que la iglesia evangélica apoyara a este personaje, porque fue muy corrupto. Y ahí es donde aparece el pastor Harold Caballeros del Shaddai, que él toma la decisión, y según él Dios lo llamó a ser político, dejando su pastorado y uno de los ministerios más pujantes en Guatemala como el Shaddai, que funda un partido político que es el Viva. Déjeme, curiosamente, como pastor del Shaddai, él se autonombraba el consejero, o era el consejero y pastor de Serrano Elías, y él lo salió apoyando en un escándalo que tuvo Serrano Elías, que estuvo en un lugar de dudosa reputación en Estados Unidos, y él lo negaba, pero al final las cosas cayeron por su peso. Él se lanza a la candidatura presidencial después de 20 años de pastorado, pero pierde, y al perder se alía con el Partido Patriota, un partido nefasto de un presidente militar, pero entró democráticamente, pero que fue uno de los gobiernos más corruptos que hemos tenido, y es nombrado ministro de Relaciones Exteriores en el 2012, y al 2013 es destituido. Posteriormente quiere mantener esa situación política, y al final se da cuenta y resulta que Dios no lo llamó a la política, y hoy está nuevamente tomando el pastorado de la iglesia El Shaddai. En ese su proceso, la iglesia pasó a manos de la esposa y sufrió un bajón muy fuerte,
por la falta de liderazgo de Harold Caballeros, y hoy está retomando nuevamente. Pero es interesante cómo pueden cambiar la decisión de tener el trabajo más maravilloso del mundo, que es ser un pastor, y piensa que desde la presidencia puede hacer más, claro, pero es cuestión de llamado, y habría que ver cuál fue el llamado que Dios usó. Su partido se perdió en el ambiente político, empezó a vender plazas de diputados por el sistema de acá. Es posicional, si ocupas un nivel más alto, tienes más posibilidades de entrar al Congreso, y eso fue lo que sucedió. Nuestro último presidente evangélico, Jimmy Morales, que fue perseguido por la CICIG, creo que les mencioné algo, una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, dirigida con un acuerdo entre Guatemala y Naciones Unidas, que perdió totalmente la perspectiva, se politizó, empezaron a cooptar a todos los sistemas, al Ministerio Público, a la Corte de Constitucionalidad, y le hicieron la vida imposible a pobre Jimmy Morales. Y de hecho ahí ven una foto donde el Ministerio Público de forma inaudita hace un allanamiento de casa presidencial. Tuvo el apoyo de oración en cada uno de los grupos pastorales que estuvieron apoyando, y la iglesia estuvo apoyando mucho a Jimmy Morales, que él es un comediante que se dedicaba a hacer comedias, pero en su capacitación tiene un bachillerato en teología, una licenciatura en teología. La Alianza Evangélica hoy calcula que hay de 40,000 iglesias en Guatemala, de los cuales 42% son evangélicos, 45% son católicos, 11% sin religión y 2% otros. Aunque no hay una exactitud en estas estadísticas, algunos llevan esto al 50% y algunos más atrevidos al 60% de evangélicos en todo el país. Sin embargo, esto es un gran avance a la población y un gran avance a la iglesia. Sin embargo, ¿dónde está el impacto de la iglesia en la sociedad? Somos un pueblo violento y corrupto. De hecho, se catalogó al trifinio Honduras, Salvador, Guatemala, un lugar donde era el punto más violento de todo el mundo. Tenemos 25 puntos de 100 en corrupción, y somos el país 148 de 180 en corrupción en el mundo. Somos los últimos 3 en América, solo encima de Nicaragua y Venezuela. Y nadie quiere ser obedientes, todos quieren violar la ley, las reglas. Hay un dicho aquí de los guatemaltecos, que es ser chispudo. Y ser chispudo es ser así como inteligente, pues, pero el chispudo involucra violar las reglas, no sujetarse a las autoridades, hacer lo que yo quiera hacer. Y esa situación ha permeado la iglesia. Lamentablemente, muchas profesiones de fe lo único que han hecho es simplemente cambiar de religión, pero no han tenido un verdadero encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.